así. Yo creo que esa explicación que usted da de la inquietud de Ana Silvia, que yo creo que la tenían muchos de nuestros televidentes, me hace pensar en esa visión democrática que tenía don Juan sobre el Estado. Porque pensar en que el Estado debe ser laico y donde todas las expresiones y las creencias estén presentes y encuentren un espacio, es una visión democrática. Sobre todo en el contexto que se da de que estamos hablando en el año 1973, cuando se funda el partido, donde veníamos de una dictadura y que todavía la democracia no tiene las expresiones que tiene en la actualidad. A mí me gustaría ver, profesor, si usted me pudiera hablar un poco, y para ilustrar a los televidentes, sobre esa visión democrática que tenía don Juan del Estado y los aportes que le hizo a la democracia dominicana, que ahora, aunque imperfecta, es la que disfrutamos. Mira, esa pregunta, yo digo que muchas de las preguntas que ustedes han hecho en el programa de ayer, como en este de hoy, dan lugar hasta a un programa completo. Por eso yo quise tener con ustedes este diálogo primero, porque estuvimos conversando fuera de cámara, estuvimos hablando de estos temas y a mí me lució interesante que lo hiciéramos en el aire. Sí, porque eran inquietudes no solo nuestras, seguro de los amigos televidentes que también tienen. Y todavía muchos televidentes tendrían muchas preguntas y es bueno también, ¿verdad? Claro, tratar de recabar. Que la hagan llegar. Sí, ahora bien, esa pregunta sobre la evolución democrática de Juan Bosch es interesantísima, porque Juan Bosch en el 62 al 65 tuvo un comportamiento puramente electoral y era de los líderes del Caribe y de América Latina en materia de desarrollo de los partidos políticos. Yo recibí clase en el centro educativo que formaron esos partidos políticos, fue allá en Costa Rica. Ahí fue primero que yo fue Peña Gómez, fue Milagro Ortiz, fue Rafaelito Alburquerque, fueron algunos compañeros en el año 61, 62. Yo fui con Fello Sobreví y yo fuimos juntos en el año ya 64. Era una escuela de formación política que había en Costa Rica. Y entonces ahí daban clase el que fue luego presidente de Costa Rica, don Pepe Figueres, dieron clase del Perú, dirigente del Perú, Víctor Raúl Aya de la Torre y algún otro dirigente peruano, así como chileno y venezolano. América Latina tenía líderes importantes, desde Rómulo Betancourt hasta don Pepe Figueres y otros dirigentes, repito, de otras latitudes. Y había como una legión de dirigentes y líderes para formar partidos políticos que se antepusieran a los regímenes dictatoriales y que no permitieran darle paso al régimen militar, más bien al régimen puramente democrático. Cuando se produjo la revolución, la intervención militar norteamericana de 1965, fue porque al derrocar a Juan Bosch en el 63, septiembre del 63, entonces militares trataron de reponer aquel gobierno. Al tratar de reponer aquel gobierno y darle apoyo a la población, los norteamericanos intervinieron militarmente bajo el argumento de que eso era una revuelta popular y que por tanto era socialista. Entonces aquello dio lo que se llamó la Revolución de Abril y Juan Bosch no entendía por qué los norteamericanos, que tenían un liderazgo en el continente encaminado a que la democracia imperara, claro, él no entendía por qué habían hecho aquella intervención, ni tenía explicación. Y más bien, luego, para los norteamericanos sacar de aquí los 42.000 marines, ellos convocaron a unas elecciones usando la OEA como instrumento para esto. Y Juan Bosch dijo que no iba a esas elecciones. Y yo fui testigo de ese hecho, lo fue también otros compañeros míos que están vivos todavía, como Rafaelito Alburquerque. Y Juan Bosch dijo que no iba a esas elecciones. Y los yanquis le dijeron, bueno, si usted no va, no hay elecciones y no sale en la tropa. Entonces no tuvimos que acceder a aquellas elecciones sabiendo que no la podía ganar. Claro, si vinieron 42.000 sí. marines para sacarlo, tampoco lo... Entonces él cambia de actitud y siente que aquella confrontación se acentuó mucho más.
que era más difícil hacer cualquier cosa democrática, porque para los norteamericanos cualquier cosa democrática podía significar comunismo. Comunismo, sí. Porque existía ese miedo al comunismo. Tratamos de hacer del PRD un partido diferente, pero desde el 66, pero no se pudo, hasta el 73. Pero es un tema que yo quisiera explicarlo más abiertamente, pero las preguntas que ustedes me hacen me permiten le llevan a ir a otros temas más un interesantes. poco la agenda. Y a nosotros nos dejan muy, muy inquietas, pensando, bueno, en que estos temas, cuando usted los desarrolla, de seguro va a responder a muchas inquietudes, sobre todo inquietudes que tienen las personas que nos están viendo, y que oírla de usted, que vivió esas experiencias, que estuvo del lado de ahí, verdaderamente fue Bosch, parte viviente de ese tema. Es realmente una manera de hacer historia viva, porque no es lo mismo leerlo que hablar, conversarlo con una persona que estuvo presente en los hechos y que nos da nuestra visión de qué fue lo que sucedió. Precisamente, a mí me trae la curiosidad, ahora que hablamos de estos temas, y quizás saliendo un poquito, pero por la misma línea. El exilio o alguna de las cosas que surgieron en aquella época fue lo que dio origen a la formación intelectual de Juan Bosch. ¿Cómo se forma Juan Bosch intelectualmente? Una persona con sus capacidades, su preparación. Bueno, un autodidacta. Juan Bosch se forma él mismo, como se le llama autodidacta al que lo hace así. Es que él tenía una predilección por la literatura. Y no era frecuente hablar de escuela de literatura. En aquel momento, ¿no? Sí, él desarrolló la línea del cuento y más bien se convirtió en un maestro de la línea del cuento, o sea, del cuento como expresión literaria. Hasta el extremo que el mismo García Márquez en algún momento reconoció que le enseñó a él a hacer algunos trabajos de esta naturaleza era él. Yo oí a veces escuchar a don Juan sobre estos temas y era interesante porque, por ejemplo, él se refería a la poesía como el tema más concentrado, mucho más concentrado que un cuento, y un cuento un poco más abierto, y una novela es mucho más, quizá el mismo tema, un poco más situado, diferentes contextos. Sí, mucho más desarrollado, dando más. Pero todos tienen su técnica y tiene, verdad, su forma de elaborarse y hacerse, lo cual implicaba e implica el arte de trabajar los temas. Entonces, él era básicamente eso. Él, y le interesaba eso, y buscaba hacer eso. Es tanto así que su oficio fuera del país, cuando va al exilio, es de escribir artículos en periódicos y en revistas, y luego trabajar en las obras completas de Eugenio María. ¿Y cuántos libros más o menos se pueden decir que llegó a hacer Juan Bosch? Escribió 54 libros, títulos distintos. Y él tenía un estilo que a mí siempre... Yo una vez escribí una biografía de Juan Bosch en 2 cuartillas. Difícil en 2 cuartillas escribir. 2 cuartillas, 2 páginas, porque los amigos televidentes entienden, sé que lo saben. Una página de escribir a máquina, 8,5 por 11, escrito a 2 espacios, 2 cuartillas. Juan Bosch, su primer cuento, Camino Real, él le puso una carátula de madera, lo que ahí le salió un poco el escultor, que luego se le manifestó estando viviendo en Benidorm después de los hechos de los años 65, que le hizo a Patricio, su hijo, una escultura, por ejemplo. Él escribió Indios también y luego fue escribiendo varios textos. Entonces él tenía el hábito siguiente, que es interesante. Él se destinó a escribir David, biografía de un rey, en los años 53, 52, 54. Pero al escribir David, biografía de un rey, tuvo que leer la Biblia completa y estudiar la Biblia completa. Wow. Y era uno de los dominicanos más conocedores de la Biblia. Claro. Que es muy una contradicción al que decían de no creer en Dios. Y para escribir entonces David, biografía de un rey, al mismo tiempo entonces escribió, porque se derivó de ese estudio, Judas Iscariote, el calumniado. Sí. Y ahora en estos tiempos se está diciendo como que Judas ciertamente no fue el Judas que se le atribuyó ser el traidor a Jesús. Y él, eso fue lo que más o menos escribió. Él extrajo de la Biblia
una serie de ideas y conceptos que le permitió concluir con que Judas era el tesorero del grupo. Claro. Como el tesorero al fin se creó conflicto en torno a él. Y entonces escribió Judas, el calumniado. Y al mismo tiempo, justo haciendo esos estudios, escribió Cuentos de Navidad, que es una cosa bellísima, Sí, hermosa, preciosa. Ahí hay una serie, de ahí yo saqué, eso lo escribió en el 54, creo que fue en Chile, estando en Chile. De ahí yo saqué muchas ideas, estando él vivo. Y le dije, mire, el color morado del PLD está dicho ahí por usted. Cuando usted lo propuso, ya usted sabía que era un color que usted quería para un partido político. Mire, ahí está la estrella de 5 puntas también. Entonces, porque él se refería entonces Sí. a Jesús. Sí. Dígame si un hombre que escribe esto puede ser ateo, a propósito de lo de Claro. ahorita. Él en algún momento dice, cuando nació Jesús, fue un pesebre, muy humilde, y había una estrella que alumbraba hacia ese pesebre, para indicarle a los Reyes Magos el camino ¿Cómo llegar? Sí. y cómo llegar. Solo los Reyes Magos podían ver esa estrella Y seguir el ese camino. camino. No así ni los reyes ni la gente humilde. Y entonces él dice, porque si se lo hubiera anunciado a los reyes, hubieran llenado a Jesús de regalos y hubieran desnaturalizado su nacimiento. Si se lo hubiera dicho al pueblo, hubieran desbordado el lugar. Entonces dice, además, la gente humilde usualmente no va hacia donde no se le anuncia previamente, porque es un concepto político de publicidad y comunicación muy importante. Lo que usted no anuncia, los demás no lo conocen, aunque lo tengan ahí, Aunque lo tengan viéndolo ahí, casi. exactamente. Entonces, pero plantea una serie de ideas que son interesantes. Quizás yo me refiera a ese tema cuando hable, porque luego cuando escribe de Cristóbal Colón a Fidel Castro, también escribió unos 4 textos más: Composición Social Dominicana, Breve Historia de la Oligarquía, varios textos. Él tenía la costumbre de, al hacer una investigación, la centraba en ese punto, pero habían temas que no le cabían en la investigación, daban lugar a otro tipo de libros. Sus cuentos son colaterales. entonces una forma de análisis para poder nosotros ver cómo él pensaba, cómo él tenía la visión de... Y también todos una los forma cuentos. para educar también De a la reforma, población. Los exactamente. cuentos son para ver las características natural de vida de los campesinos dominicanos. Eso es importante. El que lee un cuento de Juan Bosch tiene que a veces que asesorarse, porque aunque es muy sencillo, muy simple, hay que ir a El la gente idioma. vieja y preguntarle qué significa esto, qué significa Sí, aquello. a mí me pasó, compañero, con 2 cheles de agua, 2 pesos de agua. Ajá. Tuve que preguntarle al compañero significaba para eso? y él me explicó, pero un Sí. cuento muy interesante. Sí, por expresiones de gente del campo, muy, muy del campo, Sí. que ya, Se han ido perdiendo ya hoy esas en día tradiciones. se han ido Sí. perdiendo. Es así. Yo quisiera entonces, ¿verdad?, explicar algunas de estas cosas. Ya por la conversación con ustedes, me voy a disponer a dar 2 o 3 charlas en esta semana también sobre el tema del origen del PLD, porque al hablar de Juan Bosch, estamos hablando también del Por PLD. supuesto que sí. Al hablar del PLD, hablamos de Juan Bosch. El PLD tiene en este momento un liderazgo muy sólido, encabezado por Leonel Fernández, pero tiene un liderazgo histórico, que es el liderazgo de Juan Bosch, que nos orienta en gran medida a todos, tanto a Leonel como a nosotros. Bueno, el tiempo parece que se nos ha agotado con esta conversación tan interesante con el doctor Almeida, y queremos invitarlos a todos ustedes a que nos acompañen en los próximos programas que vamos a tener hasta el día 18 de noviembre, la disertación del doctor Franklin Almeida sobre la historia del PLD, y como no, también él nos va a conversar sobre el profesor don Juan Bosch y sus aportes a la democracia dominicana. Muchas gracias. Este ha sido su programa Franklin Va, del proyecto presidencial de la Red con Franklin Almeida.